Bienvenidos a Eco Podcast, un podcast donde analizamos cómo la economía se relaciona con grandes ideas y libros. Nosotros somos Jimena, Enrique, Daniel, Jimena, Leslie, Natalia. Y estamos aquí para hacerlo fácil y entretenido. En cada episodio tomamos un libro diferente y lo conectamos con conceptos económicos que afectan nuestras vidas cotidianas. Porque sí, las ideas del pasado tienen mucho que ver con cómo vivimos hoy. También hablamos sobre temas como el dinero, el trabajo y las desigualdades de una forma muy fácil y sencilla para poder entenderla. Creemos que la economía no tiene por qué ser muy complicada. Los libros pueden ser una gran herramienta para ver el mundo de otra manera. Y aquí exploramos esas ideas para que tú también las veas claro. Con cada libro buscamos nuevas perspectivas. Desde autores clásicos hasta obras modernas, analizamos cómo las ideas de grandes pensadores están presentes en las decisiones económicas que enfrentamos hoy en día. Así que si estás interesado en cómo funciona el mundo, en cómo el dinero impacta nuestras vidas, o simplemente quieres aprender algo nuevo, este es el lugar indicado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Eco Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien aquí. Estamos de regreso en una tercera edición. Y la última por el momento, creo. La última de semestre del año. Hasta que nos renueven con otra edición el próximo semestre. El próximo semestre les traeremos más, pero ahorita los dejaremos 2025. En paz por vacaciones de diciembre. ¿Y de qué será el libro del que hablaremos hoy? El libro que traemos hoy es un poco menos pesado que los anteriores. Este libro lleva como título Rebelión de la Granja. Fue publicado por George Orwell en 1945. Y este libro lleva así, o sea, así como, directamente habla sobre las ideologías de Iosif. ¿Cómo? De Joseph Stalin. Y fue publicado en un año muy interesante, 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial con el levantamiento de las dos ideologías más fuertes hasta el momento, que eran el capitalismo impulsado por Estados Unidos y el socialismo impulsado por la Unión Soviética. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso y vamos a entrar a profundidad sobre este libro, que la verdad puede ser muy corto, pero la verdad tiene mucho contenido. ¿No? De los tres que hemos hablado. Y aquí mi amigo Mondragón nos dice que tiene una historia basada en un hecho real, así que vamos a escuchar. Va a estar muy bueno. Incluso después de esto pueden ver la película. Sí, hay una película. Se la vamos a dejar en la descripción para que vayan y la vean. Nos comentan que hay una película, entonces es más fácil de poder entenderlo. Se quedan con la duda. Para los que no les gusta leer. Para los que no les gusta leer el podcast. Sí. Pero primero ven el podcast y luego van al libro. A ver su película. Ok, ¿qué nos dices? Empezamos con el primer capítulo. En el primer capítulo se nos da contexto de dónde estamos y cuál es la situación del momento. En la granja mayor está el señor Jones, que es dueño, y este señor, como buen granjero, tiene animales, pero también como buen granjero los explota sin darles nada a cambio. Como buen granjero. Entonces los animales empiezan a sentirse incómodos. Es aquí cuando un cerdo conocido como el viejo mayor empieza a reunirse con demás animales para fomentar sus ideas. En este momento el cerdo presenta una canción conocida como Bestias de Inglaterra, que inspira a los demás animales a soñar por la libertad y el cambio en la granja. Pero también hay que destacar que las reuniones que hacían eran secretas, ¿no? Porque para que no las descubrieran al final. Y querían rebelarse contra los seres humanos. Su idea era construir una sociedad justa, pero creo que al final, conforme va avanzando la lectura, que lo vamos a ir comentando, nos damos cuenta que pues no sucede del todo. No sucede como lo planearon. Su se podría decir independencia, justicia e igualdad. No. Se fue corrompiendo conforme pasó el tiempo. Fue corrompido por otros idealistas que más adelante vamos a poder ver. Después se presenta que muere el viejo mayor.
Aquí salen dos cerdos como cabecillas, que es Napoleón y Snowball, los cuales se quieren convertir en líderes ideológicos, los cuales a través del estudio de la organización del cerdo mayor desarrollan ciertos principios del animalismo. Esto me recuerda a lo que pasó en la Unión Soviética, ya que antes estaba el Imperio Ruso, dominado por el zar, que creo que era Nicolás II en ese momento, que al igual que el señor Jones y su granja, tenía a Rusia en un estado de pobreza extrema y la gente ya estaba bastante descontenta con él. Cuando se levanta el personaje que representaría al cerdo mayor, que sería Vladimir Lenin, que empezó a convocar a los rusos para levantarse en contra del zar, y después de varios alzamientos él terminaría provocando la revolución rusa, pero no la vería totalmente completada tras su fallecimiento. Y aquí se levantarían sus otros dos aliados, que serían Joseph Stalin y León Trotsky, que serían representados como Napoleón y Snowball. Por si tienen alguna duda acerca del animalismo, es una idea en la que todos los animales deben ser tratados con igualdad y que deben ser libres de la opresión humana, pero es más bien como la esclavitud, o cómo se le podría decir. Sí, ser animales libres. Ajá. O sea, porque antes de que existiera, se podría decir, la civilización, o sea, los animales eran libres, o sea, podían andar ahí y nadie les hacía caso más que matarlos para comer. También decía que los animales debían de gobernarse a sí mismos Ser autosuficientes. y que pues tenían que dejar de ser controlados por los humanos, pero pues al final viven en una granja y pertenecían a un humano. Sí. Entonces pues no. No podían hacer algo al respecto, Exacto. por el momento. Volviendo al tema de los dos De la rebelión. líderes, ajá. De Napoleón y Snowball. y Squealer. Estos ya lograron organizar mejor a los animales y dan el golpe de estado contra el señor Jones, logrando sacarlo de la granja, y los cerdos quedan al mando de esta. Le cambian el nombre también. Como la Es granja cierto. animal. Ajá. La vuelven a Granja Animal. Ya no se llama Granja Mayor. Y crean lo que ellos denominaron como los 7 mandamientos después de la granja de ellos. Como los de Diosito. Los cuales dicen, sus ideas principales es que todos los animales son iguales y ningún animal deberá matar a otro animal. ¿Esa era la idea principal? Ajá. Lo podemos destacar como los dos principios básicos por la que se hizo la rebelión. Ya aquí podemos leer cómo los animales empezaban a trabajar para cosechar. A chambear para ellos. Y los más inteligentes y los más fuertes eran los que supervisaban el trabajo que realizaban. Que en este Los caso que estaban serían como los más cerdos, ¿no? capacitados. O sea, Sí, los cerdos eran los líderes. más intelectuales. Cabe recalcar que aquí los cerdos son literalmente... Representan al Partido Comunista de... Ajá, en- son los durante la Unión personajes Soviética. principales. Aquí los cerdos son Los los que más iniciaron también la inteligentes, rebelión. los líderes, todo. También y ya los- los demás animales son... ahí. Nos podemos Somos empezar a dar cuenta cómo se empiezan a notar las diferencias también que existían entre todos los animales. Sí, como que, o sea, de que los perros, o sea, aprenden poco a poco, ¿no? Pero A un poco ritmo lento. Ajá, Como si fueran lento. clases sociales. Sí, se puede decir como las clases sociales. Los políticos son los cerdos. La verdad. Y la plebe, que se Los podría animales decir, somos los nosotros. ciudadanos. Hola. La sociedad. Yo soy el perro. La oveja. También está aquí como cuáles eran las ideas de cada uno. Por ejemplo, de Snowball, que dice que era idealista y muy visionario, y Napoleón era más astuto y manipulador. Podríamos decirse que eran contrapartes. Se podría decir como el angelito y el diablo. Cuando estás en Eran Cristo y opuestos. te salen aquí. Cada uno tenía una idea diferente. Pero mira, los opuestos se atraen. Entonces pues por esto es que como cada uno tenía una idea diferente, ya se empieza Chocaban. a notar las diferencias que se tenían. Y empiezan a competir por el control, ambos querían tenerlo.
Ambos Pero querían el trabajaban control. juntos. Lo hacían disimuladamente Sí, en la toma de es control. como bien hipócritas, Hipócrita, ¿no? ajá. Vengo yo aquí con Mondra y le digo, me caes bien, vamos a trabajar súper, pero de aquí del otro lado, ay no, me cae También bien como mal. para robarse ideas o como para saber cómo ir en contra de Ajá. ¿Cómo destruirlo Ajá. sin ser tan directo? sin que se lo esperen. Buscar puntos débiles y aprovechar a atacar. Tomar el control más que nada. Pero aquí se nota que La ambición a todo lo que da. aquí se nota más el por qué sucedió ¿Por qué se como el estaban problema distanciando? de todos, ajá, El poder cambia a las personas. ya que dice que Snowball se notó la estrategia que tuvo, es por esto que ganó el respeto de los demás animales, mientras que Napoleón pues no participaba en nada y pues por eso mismo no se ganó el reconocimiento de los demás. Eso nos hace llegar a, podemos decirlo, el punto de quiebre. El punto de quiebre entre los dos bandos, el de Snowball y el de Napoleón, en la llamada batalla del establo, ya que el señor Jones no se iba a quedar de brazos cruzados, literalmente que iba... Imagínate que unos animales te quiten de tu propiedad. Sí, o sea, literalmente el señor Jones llegó a querer volver a reclamar lo que Le pertenece. Ajá, lo que le pertenece, porque sí le pertenece. La granja está a su nombre. El terreno está a su nombre. Los La animales abuelita están le a su heredó el nombre. terreno. El chiste es que el señor Jones llegó, o sea, con una gente, o sea, con personas armadas a reclamar lo que era suyo por derecho. Pero esto nos dice que Snowball reclutó animales que sabían pelear y fue y defendió la granja. Mientras que Napoleón simplemente se quedó ahí guardadito, No se hizo nada. escondió y dijo yo me desaparezco y fuga. No participó directamente. Exacto, entonces como todos los animales vieron que Snowball sí hizo algo para poder defender a la granja, entonces se empezó a ganar el respeto de las personas, porque al menos yo pensaría, tú sí vas a hacer algo por nosotros, y el otro se va a quedar ahí parado nada más viendo, entonces Vas a estar ¿a con quién me alguien que inclino? resuelva. Ajá, Como los partidos políticos, ¿no? De que cuando están empiezan Nos a vamos, darse a notar. nos, Sí, las campañas políticas. Ajá, las campañas políticas. nos vamos por el que nos represente. ¿No? claro, con el que nos dé más cosas. Ajá. Presidente. Con el que está más activo, con el que vemos más. y ajá. Más Que se ve más participación. interesado. Aumente la beca. Pero tristemente Bequita. esto, bueno, se da más cuando están en campaña política. Exacto. Porque termina campaña, gana todo, me desaparezco. Sí. Literal. Gano y todo bien y ya me olvidé de todos, entonces Ya no soy humilde. Fuga la bruja. también está que más la atención de los líderes y que nos dice que Snowball propuso que se construyera un molino de viento para que hubiera más productividad en la granja, pero pues Napoleón Se ardió. Me dio Ajá, se envidia enojó. porque dijo, ¿por qué a mí no se me ocurrió antes? Te voy a destruir no ahora soy porque se te inteligente? ocurrió. Sí. ¿Por qué no le pensé? pero le ganaron y ni modos. No lo pudo proponer antes. Cabe destacar que los animales tenían sus asambleas donde se discutían cosas, asuntos de la Se granja. agarraban. Un congreso. Ujú, así, Congreso de la así un Unión. estilo Ah. estilo Congreso de la Unión, donde se presentaban ideas y Y todo todos eso. se golpeaban y se maltrataban. Se decían sus cositas. Y es aquí donde Napoleón aplica la de arriba las manos y saca, con ayuda de los perros, logra sacar a Pero, sí. Snowball del poder y lo destierra de la granja. ¿Qué? Por envidia. Por También, envidiosa. Sí, como también pasa. eliminó las asambleas en las que pues era donde más existía la democracia, porque al final se tomaba en cuenta todos los puntos de vista de los animales. En donde inició todo, ¿no? O Sí, sea, Se quería imponer como la única decisión que se... La única ley, la ley máxima de este país. Así como en las dictaduras, donde se intentan disolver todos los órganos de gobierno para evitar cualquier tipo de... De rebelión o... Ujú. Ajá. y cuando ir
rechazaba, o bueno, se opuso a la idea de Snowball, sobre el molino. Y cuando echa a Snowball de la granja, él adopta esa... Se robó la idea. Se robó la idea. Bien rata, nuestro amigo Napoleón se robó la idea del Snowball. Y manipuló a los animales. Recordemos que Napoleón era un buen manipulador para... Ajá. Entonces como que él se le hizo Le súper sabía fácil. cómo. Logró hacer pasar la idea como suya. Creo que aquí viene como que la parte más importante de todo el cuento, del libro, que es la que la granja comenzó a transformarse en una dictadura. Los animales tenían que trabajar mucho, así, pero demasiado, para la construcción del molino. Y volviendo con la historia, otra vez lo mismo, se vuelve a repetir. El libro es prácticamente una sátira a la historia de la Unión Soviética, ya que al igual que Napoleón desterró a Snowball, pasó lo mismo con Stanley y Trotsky, ya que Stanley desterró a Trotsky debido a sus diferencias políticas que no pudieron ser afinadas. Y casualmente Trotsky terminó acá en México después de su persecución. Nos lo vinieron a dejar aquí como regalito. Así como la separación de Corea. También tenían sí, dos también. ideas distintas y al final de cuentas se Decidieron separaron. separarse. Una quedó socialista y la otra otra quedó capitalista. capitalista. Y al final se podría decir que progresó la que tenía mejores ideas, o algo así, ¿no? Una ideología menos controladora, se podría decir así. Una ideología más liberal. O también con el inicio también de la Guerra Fría y la pelea entre las dos ideologías que estaban, el capitalismo y el socialismo, ya que a fin de cuentas fue el capitalismo quien venció. El capitalismo gana, chavos. Gasten dinero, gasten. Black Friday. También se acuerdan de los puntos, o sea, de los mandamientos importantes que tenían. sí, Pues estos los cambiaron completamente a como los habían dicho en un principio. El de un animal no matará a otro animal, y todos los son iguales. animales somos iguales. Son iguales ante la ley. Pero quien violó bueno, lo que habían, el mandamiento fue Napoleón, ¿no? O sea, se supone que después de que lo expulsó a Snowball, él quedó como el Él se líder. autonombró. líder. Ajá, él se Y siguió otra autonombró. ideología diferente a la que tenía con Snowball. Sí, ya que empezó a hacer contratos con los humanos. Entonces, eso ya es todo lo contrario a lo que tenían dicho en un principio. Eso violaba uno de los mandamientos que decía que no se iban a establecer relaciones con ellos. O Y sea, eran lo estaba que- estrictamente prohibido. Era lo que querían terminar, ¿no? O sea, De lo que se querían salir, o sea, ya no querían ser controlados por animales por humanos. No querían saber Ni nada de ellos. Exacto, no querían saber nada de ellos. Y ahorita que Napoleón queda en el mando, ya va y quiere ser vestir de los humanos. Creo que es como está pasando, se puede decir ahorita en los partidos políticos, que antes todos estaban como de que, ay no, el PRI era el que tenía el liderato antes. Sí. Todos estaban, el PRI no sé qué y no sé qué tanto. Y ya pasó, acabó como su dictadura también se podría decir, y empezó Morena. Y ahora Morena. todos están que, algunos de que no, Morena no sé qué, por las reformas y todo eso. Entonces pues es casi lo mismo. O también todos los partidos políticos contra el narcotráfico. Sí. Según la idea es exterminarlos y se están uniendo con ellos. Exacto. Y en vez de terminar con ese problema, Se unen. exacto. Es que si no puedes con el enemigo, Únete. Únete, claro. entonces lo están aplicando. Y por el dinero también. Claro. Money, aquí money, capitalistas. Lo que más les conviene. Claro. Y pues también como Napoleón tomó el poder, pues su régimen se vuelve muy corrupto. No olvidemos también a un tercer cerdo, Squealer, quien ayudaba a Napoleón con la propaganda de su partido, por así decirlo, de su dictadura, Del PRI. ya que este cerdo se encargaba de promover las ideas y hacerlas pasar como una maravilla a los demás animales para que no sospecharan lo que pasaba en el gobierno. Los manipulaban. Pues eso pasa, ¿no? Muy grande para manipular. Literalmente. Sí, que hasta van y matan a los periodistas que suben algo que no les gustó a los políticos, y van y
Ya desaparecen, exacto. Pues todas las campañas políticas nos pintan algo bonito y cada sexenio nos damos cuenta que no es como pensábamos. Sí, siempre nos manipulan. Bueno, es que no es como que hay, o sea, como que existan opciones. Exacto. Porque, Nos vamos o sea, por la Mejorcita. por la que por no la nos menos hace peor. tanto daño. Por la que veamos bien, aunque al final Esté mal. Con la que menos nos haga daño, con esa. Porque, o sea, al fin y al cabo, en México, que iba la corrupción, dicen. Entonces, Squiller jugó también un papel muy importante en la historia. importante para controlar a la Fue el A la- publicista, Ajá. el de marketing. Para controlar a los animales. a la sociedad por medio de la propaganda. Y volviendo al molino de viento que era de Snowball, pero que Napoleón se le Le robó la idea. robó la idea, Rata. pues, ¿cómo se iba a construir? No se iba a hacer por obra de magia. Hubieron animales que fueron obligados a trabajar en este molino. Esclavizado. Volvieron a lo mismo. Sí, porque ahora Napoleón era el que los Que estaba los estaba explotando exacto. para hacer la construcción de su molino. También en uno de los capítulos nos enseñan o nos muestran o podemos leer de cómo los cerdos empezaron a adoptar los comportamientos que los humanos tenían. Vivían en la casa de la granja, duermen en camas y consumen alcohol. Jugaban cartas. Ajá, exacto. Algo muy... El de que duermen en camas, no sé si recuerdo que en los capítulos anteriores los mismos cerdos les Propusieron no dormir no dormir en Ajá. camas. Ajá, exacto. pues al fin y al cabo, o sea, son animales, se comportaban como animales, o sea, animales libres. Ajá, y ellos empezaron a adoptar los comportamientos que ellos no querían para ellos, pues. Pues es que es más comodidad. O sea, lo Conveniencia. hicieron por comodidad, por conveniencia. Dijeron, ay, todos me siguen a mí, soy el líder, todos hacen lo que yo digo. Entonces nadie me puede... Y como cualquiera que lo contradecía, lo mataban. No tenían O sea, libertad de expresión. se puede ajá, decir. no tenían como ese temor de decir, ay, si lo hago va a pasar algo malo. No. Porque tenían mucho control sobre todo. ¿Qué ibas a decir? También estos modificaron los mandamientos que ellos habían propuesto, los mandamientos que tenían, los modificaron, pero lo modificaron en secreto para así justificar sus acciones. Pero los demás animales o los que estuvieron cuando inició todo, digamos, pues no estuvieron enterados. Que solo ellos gozaran de los privilegios que habían restringido. Y si por algún motivo alguien los llegara a descubrir, que no los iba a poder contradecir porque estaba en los mandamientos. Ajá, modificaron las cosas Así en top A secret. conveniencia. Ajá, exacto. Por ejemplo, el de que ningún animal dormirá en una cama, lo convirtieron en ningún animal dormirá en una cama con sábana. O sea, como para esconderlo. Bien como para, específico. ajá, Como de que si con lo llegan, sábana. como que si lo llegan a encontrar, ay, ¿por qué estás durmiendo en una cama? Eso no se puede hacer. Va a decir, aquí dice que una Con cábana con sábana. Esta cama no tiene sábana. Y el- Es el puro colchón pelón. Y el que esté durmiendo con sábanas, cuello. Claro. Realmente lo modificaron a su conveniencia. Ajá, exacto. Había de que un mandamiento que era como del principal del inicio es que todos los que caminaban sobre dos patas eran enemigos, y lo modificaron a que todo lo que camina sobre dos patas, bueno, es casi lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que camina en dos patas, los humanos caminan en dos patas. Y pues los humanos eran lo que más odiaban en su vida, entonces. Ajá, pero Era lo único que caminaban en dos patas. Pero al final se dice patas. también que los cerdos pueden caminar en dos patas, entonces Se ven pues los chistosos. cerdos serían también los enemigos, ¿no? Pues sí. También Pero, se considerarían ¿quién se iba a poner a andarles Ajá. ahí discutiendo? Ah, me Oiga. discutes, bueno, perderá la cabeza. Ah, no. Bien, reina roja. Perderá la cabeza. Al matadero, digo veterinario. literal. Y
Y a propósito, ¿recuerdan el molino por el que tanto se pelearon los cerdos al principio? Ajá, Sí. sí. Pues seguramente lo hicieron con el material más barato que había en la granja, porque solo les duró, no soportó una tormenta ese molino y se cayó. Los puentes de Tuxtla. Neta. La arquitectura de los tuxtlecos. Oh, por Dios. Como buena obra pública estaba hecha con el material más barato disponible hasta el momento. Con lo barabara. Y cuando se le cuestionó a Napoleón sobre el molino, lo que hizo fue echarle la culpa a Snowball, o sea, se quiso deslindar de la culpabilidad que él tenía por no hacer el molino tal y como lo había planeado Snowball. No manches. No se robó bien los planos. Por No fue eso tan siempre inteligente. decimos, si vas a copiar, para copiar tienes que echarle cerebro. Neta. Porque copias mal, no. Y luego, claro, vas a copiar y pero yo agarré la copia de él. Cuando copias y no sabes lo que estás haciendo. Eso se ve claramente en los exámenes y en las calificaciones. En las tareas. Por eso es que los signos de más y menos sí importan al final del día. Totalmente. La mayoría por eso reprueba. Jimena, no te describas tu examen. No. También en otra parte de que obviamente los cerdos vivían bien, ¿no? Estaban los demás animales Exacto. que sufrían muchos problemas dentro de la misma granja. Aquí encontramos a Boxer, un caballo que era muy leal y trabajador. ¿Era un caballo? Sí. Caballo grande. Y se convierte en símbolo de dedicación al régimen. Uno de sus lemas, Fiel. exacto, uno de sus lemas era trabajaré más duro, y que lo cual lo lleva a ignorar su deteriorada salud, de tanto que trabajó, de tanto que se propuso a trabajar más duro. Sí, Sí. super full. Se agotó. Y creo que aquí viene una parte triste de la historia, Iba a quedar tieso. que es que por lo mismo que Boxer se exigía mucho en hacer su trabajo, pues colapsó, Se empezó a ya que desgastar. estaba muy agotado. Y Napoleón, En vez de ser chido, buena onda, ya que dijo, pues le ayudaba a la granja, en vez de decir, tú eres leal a mi régimen, te vamos a dar ciertos Beneficios. como beneficios. Boxer en qué ayudaba, o bueno, qué hacía, en qué trabajaba. Es un caballo, así que lo que hace un caballo aquí en la vida real es ayudar a transportar personas o transportar carga. Pero como ahí no habían personas, estábamos. Solo lo dejamos en transportar carga Y cerdos. y cerdos. A la vez, ¿te imaginas su pobre Una espalda? No, manches, su lomo. También se refleja lo que es la explotación. Bueno, Sí. con otro lema, pues, pero es lo mismo. O arrastrar ruedas que dan agua. Ay, Eso hacen sí, los caballos. las esas. Boxer idealizaba mucho a Napoleón. Lo quería bastante. Es como seguir a tu ídolo, pero sin medir las consecuencias de lo que esto Como tu puede papá llegar. con AMLO. es como fanatizarse. Exacto. En el cual Napoleón lo envía a un matadero y lo disfraza como un hospital veterinario. Era lógico. ¿Qué haces cuando algo ya no te sirve? Lo ¿Qué? tiras. Lo desechas. Yo no, yo lo reutilizo. Yo la Vida más ecológica. aferrada. Entonces creo que eso también pasa como en la vida real, ¿no? O en los trabajos, se podría decir, de que muchas personas trabajan y sacan lo que les toca, Bien lo que les fieles. corresponde hacer. Y hasta algo más. Y pues los jefes, por un simple error o a veces porque no cometen ningún error, les Los piden que mandan hagan a- su renuncia. Ajá. O con los cambios de gobierno. También. Muchas personas que sí trabajan, pues tienen el miedo de que sus jefes los corran y al final sucede eso y dejan a personas que no Que no trabajan. chambean. Las dejan ahí en los puestos. Y Squealer convence a los animales de que Boxer murió en paz, pero claro. pues obviamente no fue así. Muchos No van a ya decir se la daban verdad. cuenta de que no había... De lo que estaba pasando, Creo de que que ni- las cosas estaban cambiando. Creo que ni siquiera Boxer se dio cuenta que lo iban a matar. No, dijeron, te vamos a dar una pastillita para el dolor, vitaminas, y mira, pácatelas. Pajarito, pajarito. El que vive, Pajarito, pajarito.
Virgilio. Bueno, Mi amigo. El que vive confiado muere traicionado. Se acaba de echar una gran frase. Y pues estamos llegando como a la parte final de la historia. El final amargo. La granja estaba progresando y a buen ritmo, pero ¿a qué costo? Y es que solo los cerdos eran los que disfrutaban de Eran eso. la clase social A beneficiada, este costo. Pajarito. ya que los demás animales solo trabajaban y no veían su esfuerzo recompensado de alguna forma. Para empezar, ni se acordaban de cuáles eran las ideas que Sus tenían. principios. Ajá. ni se acordaban de cómo había empezado toda esta rebelión. ¿Por qué ni por porque qué estaban sabían así? nomás. Ni se acordaban. Y con la distorsión de los mandamientos donde ya se empezaron a mezclar humanos, no recordaban ni siquiera el motivo de por qué habían empezado todo esto. Ya ni sabían que era bueno, que era malo, qué onda. Ya lo veían normal. Es como el ciclo, ¿cómo le dicen? El ciclo del- vicioso. Ajá, también, pero el ciclo de las ratas, o no sé, de que de los hamsters, de que solo caminan, corren y corren y corren y es lo mismo. Y ahí se queda. Y ahí, ajá, y así. Sí, no progresan. Exacto. No avanzan. O sea, trabajan para otros, pues. Y Sin ver al futuro. siempre Volver lo al mismo, futuro. ¿no? Rutinario todo. Aburrido. Capitalismo. Pero leyeron la parte final del libro, es una escena bastante impactante ¿Cuál? ¿Por qué? porque los animales entran a donde estaban los cerdos y para sorpresa de todos, los cerdos estaban jugando cartas vestidos con ropa de humanos. ¿Qué? No sé, no me pregunten por qué, así están en la historia. Jugando cartas con humanos, o sea, el enemigo de los animales. Así ahí con trajecitos de humanos. Socializando con bebiendo, como si fueran humanos. Iguales, también, literalmente humanos iguales. imitándolos. Pero lo raro de todo esto es que no podían hacer la distinción de quiénes eran los cerdos y quiénes los humanos. Porque están igual de gordos. Porque tienen dinero, por eso están Claro, gordos. claro, por eso están gordos. Como el de entonces Corea del yo. Norte. Como el de Corea del Norte. pues. Sí. Que todos bien flaquitos, pero él bien gordo. Y esto simboliza la completa traición a los ideales de la revolución. La revolución en sí aquí ya queda en vano porque todo por lo que se peleó ya fue ignorado. No existe. Ya no existe. Por una traición. Y muy probablemente en un futuro no muy lejano, otro grupo de animales se va a rebelar ahora contra los cerdos para sacarlos. Y se va a volver a hacer lo mismo. Y se va a repetir la historia. Otro grupo tomará el poder y hasta así. que el que tome el poder de verdad tenga la conciencia, ¿cómo se puede decir? El conocimiento, la madurez y todo eso como para poder llevar por un buen camino a la granja. Boxer hubiera sido un buen Elemento. para guiar a la granja o para estar al mando. ¿Ustedes creen que si Snowball hubiera liderado, Es lo que te iba a decir. o sea, y no Napoleón, hubiera sido diferente la historia? Sí, más distinto. sí. Porque Napoleón era más ambicioso y buscaba el bien solo para él. Yo quería Para todos los los demás. beneficios. Desde Bien para todos los animales. Yo creo que sí hubiera progresado bien. El motivo principal por el cual se estaban rebelando se hubiera cumplido. Y no se hubiera perdido por lo que era. El encanto. No se hubieran perdido los ideales. El motivo principal por De la el lucha. cual decidieron Empezar rebelarse, empezar la lucha para su libertad. Yo sé ahí mientras vivieron con los dos al mando, o sea, fue bien. Ajá. Ya nada más agarró uno muy loco y dijo, no, yo quiero, y mira, ¡pum! Y todo se fue por un tubo. Al final creo que, bueno, desde mi punto de vista creo que todo fue en vano porque pues empezaron la rebelión y al final no lograron el objetivo que tenían y volvieron a como estaban antes, hasta creo que trabajaban más de lo que ya hacían. Estaban peor que antes. También pues aquí en México pasó una vez,
con el caso de la Revolución Mexicana, que empezó porque a nadie le gustaba que estuviera la misma persona en el poder. La reelección de Porfirio Díaz fue lo que causó la revolución, pero al final de cuentas se creó los partidos políticos, pero un solo partido político fue el que dominó México por casi una década. Y al final terminó siendo lo mismo. Y terminaron lo mismo o peor, incluso porque creo que durante el porfiriato estuvo mejor México que durante el... Sí, los porque partidos es del donde PRI. hubo más avances, ¿no? El Se creó el ferrocarril. ferrocarril y, o sea, hubieron más avances para el país. O sea, digan lo que digan la dictadura, sí estuvo mal la dictadura, pero avanzó más el país Hizo que lo que progresar. ha avanzado con Tuvo beneficio. el PRI. Aunque explotó a la sociedad. Ajá. La super que explotó. O sea, sí estuvo mal. La dictadura no es tan mal. Las dictaduras son malas. Pero pues, Son malas, pero también siguiendo la ideología de China, por ejemplo, si una persona funciona en el poder, ¿para qué cambiarla? Ajá. Putin. El presidente actual de China, no recuerdo desde qué año está, pero lo han vuelto a reelegir varias veces porque a fin de cuentas ayuda al país. Así que la ideología de ellos es, si funciona, no lo cambies. Pues sí, lo de reelegir que sea una decisión de... Qué padre. Porque ¿Con qué presidente se hubieran quedado? O sea, con ninguno. para ustedes. Con ninguno. Con cualquiera de la historia. Ajá. O sea, de estos últimos años, ¿cuál creen? No, con ninguno. De los Muchas que gracias. conocemos, Ninguno, neta. Ahorita vamos a ver cómo va Claudia Sheinbaum. Digo que nos va a ir mal. Ah, qué lo machista. descubriremos con el paso del tiempo. En el próximo podcast No van a por ver. eso, sino por Nos sus vemos ideas en- socialistas. En el otro podcast 2030. les daremos un ¿cómo se le dice? Un como Un avance de cómo va a ajá, suceder. un avance exacto de cómo van las cosas. Va a salir. Y en las noticias del día de hoy y con los papelitos. Claudia Sheinbaum, reforma tantas. Y acerca de cómo estamos viviendo, tipo la corrupción en Chiapas ahorita se puso peor. O, por ejemplo, los narcos. El narcotráfico. El narcotráfico. Ah, ¿Creen que es parte de la política? O sea, es parte, o sea... pues sí, prácticamente Rutilio nada más vino a hacer acto de presencia. Pero- Y nada más se aparece cuando va a haber evento de inauguración del complejo de Antares. ¡Ah! Y Pues ya. están asociados, ¿no? Yo creo que algunos terminan uniéndose. Lo que habíamos dicho antes. Pues sí, pero Ricky Por ahorita poder y por está dinero muy pues loco. les quieren estar asociados. O sea, se supone que antes el que tenía, le podemos decir, la plaza aquí, se supone que era el Chapo. Se supone. Pero como ya, mira, pelas, y sus hijos también pelas, pues ahorita se supone que se están agarrando los de Sinaloa con los de... ¿Cómo se llama? Jalisco no Estos, los de Jalisco. Entonces son los que están haciendo un despapache aquí. Y o sea, y está bien que se estén peleando por la plaza, pero, o sea... Pero Ya pues no. que no se metan con la sociedad. Entonces... A fin de cuentas, Rebelión en la Granja es una historia que nos cuenta cómo un principio, una buena causa, como lo fue la revolución de los animales, puede ser corrompida por los ideales de una sola persona, ya que la rebelión empezó por una buena causa, ya que los animales querían dejar de ser explotados. Bien Por- como desviados por ej- nosotros del Como tema. por ejemplo, igual, como mencioné antes, la historia es una sátira a Rusia, ya que igual la revolución rusa empezó por que las personas estaban descontentas por el imperio y se rebelaron, pero a fin de cuentas Stanley y sus aliados tomaron totalmente el poder y empezaron a hacer más frías las condiciones. ¿Hubo progreso en Rusia? Sí, hubo progreso, pero quien más lo veían y más podían recibir beneficios eran los militares de alto rango y pues el líder de la URSS, que era Stanley, mientras que el resto de la población no veía muy mejoradas sus condiciones. Y o sea, y como volvemos de que rebelión en la granja, aquí ningún animal ni nada tuvo beneficio más que los cerdos. Yo que los siento, cerdos. cuando leí el libro, como que se me hizo curioso por qué el autor eligió a los cerdos como
como los Representando. Ajá. Y investigué y probablemente los eligió porque los cerdos tienen como, en términos de biología y fisiología, tienen más similitudes con nosotros. Sí. Por eso está. Tanto en el cerebro Los changos. como en el sistema inmunológico y muchas otras cosas. Y siento que puede haber sido la razón. Por eso No sé, lo se me hizo tomó. curioso, como que... Sí, no, porque Se también me hizo hubieron raro. así como que. ¿Cómo? Investigaciones En la, sobre que. en la vida real Ah, ha habido casos sí. donde durante los trasplantes de órganos, Sí, eso sí. debido a la falta de donantes, ¿quién creen ustedes que ha sido ¿Qué? el animal que más compatible con las personas? El mono zaraguato. Pues de hecho experimentan con ellos, ¿no? Sí, Sí, experimentan. las vacunas también, tanto con monos como con cerdos, son los que... Lamentablemente. Y nosotros los comemos. Pero están buenos. Un poco secos, pero están buenos. Mi salchicha asada sabe rico. No, porque hay salchicha de pavo. Ah, bueno, está la de pavo. La de soy pavo, vegana. ajá. Por eso les encanta, pues. Yo creo que ya Bien no voy a caníbales. comer, me voy a quedar traumada. Ya me asqué. Van a ser veganos. Así que después de leer de escuchar este podcast, ¿a alguno de ustedes les queda antojo de comer cerdo? No, gracias. Creo que ya no. De hecho, las salchichas se hacen con todo. Con los restos. Ay, qué decir. De cerdo, pollo, Bueno, pavo. aquí llegamos en el Ay, podcast qué del día asco. de hoy. Gracias por escuchar. Bueno, Estamos hablando de lo asqueado que estamos, Natalia ya. Eso, vámonos. Natalia está más que asqueada, Pero por bueno. eso ya no quiere hablar de él. pero bueno, vamos a terminar este podcast antes de que Natalia no quiera comer otra cosa. Antes de que se nos guacare aquí en el estudio. Así que muchas gracias por escuchar este último podcast por el semestre, creo. Pues espero que haya sido de su agrado y que Nos volvemos a ver. Lo hayan disfrutado, como siempre. y no se hayan aburrido. La época navideña y todas las fechas que se vienen. Canten muchos villancicos, Por coman favor, mucho, Reciban muchos pero no regalos. salchichas. Si son adultos, denle muchos regalos a sus hijos. Y papá, si me estás escuchando, dame regalos, gracias. ¿Entendés? Y Gracias. eviten los embutidos. Esperamos ver sus likes y sus comentarios. Sí. Gracias por escucharlo. Nos vemos en el En otro siguiente podcast. Adiós. Adiós.